viejo inútil. Con esas dos palabras me llamó mi propio hijo, sentado a la mesa del comedor, delante de toda la familia. Lo dijo sin pestañear, con esa voz fría que no reconocí. Yo seguí masticando despacio el trozo de carne que tenía en la boca, sin decir nada, como si no me hubiera dolido. Pero claro que dolió. No hay golpe más duro que el que viene de la sangre propia. Me llamo Raimundo Luján Ferrer. Tengo 74 años y vivo en Toledo, una ciudad que huele a pan recién hecho y piedra antigua. Durante 40 años trabajé de carpintero, levantando muebles, puertas y escaleras que aún hoy siguen firmes en casas ajenas. Con esas mismas manos levanté también mi hogar, ese en el que ahora me llaman estorbo. Era un sábado de marzo de 2024. La mesa estaba puesta. Mi hijo mayor, su esposa, mis 2 nietos y yo. Antes, los almuerzos eran motivo de alegría. Ahora parecían una obligación. Nadie hablaba, y cuando lo hacían, eran frases cortas, forzadas. Ya venía notando el ambiente cargado, miradas esquivas, silencios incómodos. Pero aquel día algo cambió. Mi hijo menor, Julián, al que más había ayudado cuando se quedó sin trabajo, me miró con desdén y soltó la frase: «Viejo inútil», así, sin rodeos. No contesté. No valía la pena. En ese momento entendí que ya no era parte de esa familia, al menos no como antes. Aprendí que a veces el silencio impone más respeto que cualquier grito. Me limpié la boca con la servilleta, me levanté de la mesa y me fui a mi habitación. Me senté en la cama y pasé horas mirando la ventana, recordando los días en que aquella casa era un lugar lleno de risas, cuando mis hijos aún se peleaban por sentarse en mis rodillas. Esa noche casi no dormí. Pensé y repensé cada palabra, cada gesto. Al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro los tejados de Toledo, me levanté decidido. Salí sin hacer ruido. Caminé hasta la ferretería de la calle Comercio, la de Don Lorenzo, un viejo amigo de los tiempos del taller. Le pedí cerraduras nuevas, las mejores que tuviera. ¿Algún problema, Raimundo?, me preguntó. Nada que no pueda arreglarse con una buena llave, le respondí. Regresé a casa con las manos llenas de herramientas. Todos dormían aún. Me quité la chaqueta, respiré hondo y empecé a cambiar una por una las cerraduras. La puerta principal, la del patio y la del garaje. Cada clic del metal sonaba como una declaración de independencia. Cuando mi hijo se levantó y me vio arrodillado en la entrada, con el destornillador en la mano, me miró perplejo. «¿Qué hace, padre?», me preguntó medio dormido. «Arreglando lo que estaba roto», le respondí sin levantar la voz. No supo qué decir, y yo tampoco necesitaba añadir nada más. Aquel silencio que se hizo fue más fuerte que cualquier discusión. Una hora después, toda la familia estaba en pie. Mis nietos miraban desde la escalera, curiosos. Mi nuera fingía preparar café con la misma cara de siempre, y mis hijos se cruzaban miradas que decían más que 1000 palabras. Cuando terminé de colocar la última cerradura, me limpié las manos, me incorporé y dije: «Desde hoy, quien quiera entrar en esta casa, me lo pide a mí. Las llaves ya no son para todos». Nadie respondió. Solo el reloj del comedor marcaba el paso del tiempo con su tic-tac insistente. Me senté en mi sillón junto a la ventana, el mismo desde donde tantas veces vi jugar a mis nietos en el patio, y encendí mi radio vieja. Mientras sonaba una copla de Manolo Escobar, pensé: no se trata de venganza, sino de respeto, porque si uno no pone límites, la vida se encarga de borrarlo del mapa. Y aunque mis manos tiemblen un poco, aún tengo fuerza para cerrar lo que otros intentan romper. En esta vida, el respeto no se compra ni se hereda, se gana. Si alguna vez te sientes como una molestia en tu propia casa,
Recuerda que aún tienes el derecho y el poder de ponerle fin al desprecio. Si esta historia te conmueve, suscríbete, dale a me gusta y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Y fue ahí, en ese silencio que solo existe al amanecer, cuando empecé a cambiar las cerraduras una por una con mis propias manos. A mis 74 años, las fuerzas ya no son las mismas, pero todavía tengo algo que vale más que eso: dignidad. El sonido del metal contra la madera era lo único que se escuchaba en toda la casa. No había gritos ni pasos, solo el clic de las llaves nuevas encajando en su sitio, como si cada una cerrara un capítulo viejo. Entonces, mi hijo Julián, el mismo que me había llamado viejo inútil, apareció en el pasillo medio dormido. Tenía la cara pálida, los ojos entornados y el alma asustada. «¿Qué hace papá?», me preguntó, rascándose la cabeza. «Nada, hijo», le contesté sin dejar de trabajar, arreglando lo que estaba roto. No supo qué decir. Se quedó parado unos segundos, con la respiración entrecortada, como si no reconociera al hombre que tenía delante, porque aquel día no era el mismo padre de siempre. Era alguien cansado de callar, de aguantar. Poco a poco los demás fueron saliendo de sus habitaciones. Mis nietos miraban curiosos desde la escalera, todavía con los pijamas puestos. Mi nuera, esa mujer que siempre sabe poner cara de víctima, se quedó en la cocina con una taza de café en la mano, sin pronunciar palabra. Y mi otro hijo, el mayor, el de las excusas fáciles, se limitó a observar desde la puerta del salón sin atreverse a intervenir. Cuando terminé con la última cerradura, me incorporé despacio, me limpié las manos con un trapo viejo y dije con voz firme: «Desde hoy, quien quiera entrar en esta casa me lo pide a mí. Ya no hay llaves para todos. Se acabó». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Nadie se movió. Solo se oía el tic-tac del reloj del comedor marcando la hora como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Y no solo en la casa, también dentro de mí. Me senté en mi sillón junto a la ventana, el de siempre, el que da al patio donde antes jugaban mis nietos. Encendí un cigarro, aunque el médico diga que no debo, y observé cómo el humo subía despacio. Esa casa la levanté yo, ladrillo a ladrillo, con el sudor de mis manos, y pensar que ahora querían hacerme sentir un invitado en lo que era mío, eso no lo iba a permitir. Pasó un rato y Julián volvió. Caminaba con la cabeza baja, como si cada paso le pesara. «Papá», me dijo casi en un susurro, «¿de verdad hacía falta todo esto?». Lo miré a los ojos y contesté despacio, sin rabia pero con verdad: «¿Tú crees que a mí me gusta tener que hacer esto? ¿Que disfruto pensando a quién dejar entrar o no en mi propia casa? No, hijo. Pero hay cosas que uno hace no porque quiere, sino porque lo obligan». Él se quedó callado, tragando saliva. Yo di una última calada al cigarro y añadí: «Cuando erais niños, ¿cuántas veces te dejé a ti o a tu hermano fuera de casa?». «Nunca», contestó sin levantar la vista. «Entonces, entiéndelo, hoy lo hago porque ya no me queda otra». No hubo más palabras. Julián se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Yo seguí allí, mirando la calle a través de la ventana. El barrio amanecía como siempre. El panadero abriendo su tienda, las campanas sonando a lo lejos, un vecino paseando al perro. Todo igual, y sin embargo, distinto. Porque esa mañana, mientras el sol se colaba por las cortinas, supe que había recuperado algo que llevaba años perdido: el respeto. No lo busqué en palabras ni en lágrimas, lo encontré en el sonido de una llave nueva girando dentro de una cerradura vieja, y comprendí que, a veces, cerrar una puerta no es alejarse de la familia, es proteger lo poco que a uno le queda. Las mismas calles, las mismas caras,
solo que ahora todo se sentía diferente. Toledo amanecía igual que siempre, con el aire fresco que baja del Tajo y el sonido de los pasos sobre el empedrado. Pero dentro de mi casa, algo había cambiado para siempre. Durante el día, no hubo grandes peleas ni gritos. Cada uno buscó su rincón, su silencio. Algunos se refugiaron en los móviles, enviando mensajes que fingían esconder. Otros se encerraron en sus cuartos, evitando cruzarse conmigo en el pasillo. Pero yo ya sabía lo que se venía. Con la edad uno aprende a escuchar sin que lo noten, a distinguir el tono de las palabras que se dicen a escondidas. Y así fue. A media tarde, mientras barría el patio, escuché las voces desde la cocina. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó mi hijo mayor con voz baja. «Papá se volvió loco», respondió Julián. «Si llama a un abogado, estamos perdidos». Me detuve un segundo, apoyé las manos en el palo de la escoba y respiré hondo. No entré, no interrumpí, solo sonreí por dentro. Por fin tenían miedo de algo que yo había hecho, y no al revés. Esa noche, durante la cena, reinó un silencio tan pesado que hasta los cubiertos parecían hacer ruido. Nadie se atrevía a mirarme de frente. Pero yo no sentí pena. No. Lo que sentí fue paz. Por primera vez en muchos años, había puesto un límite claro. Ya no era el hombre que se callaba para no molestar. Era el dueño de mi casa y de mi respeto. Después de cenar, me levanté sin decir palabra y me fui a mi cuarto. Abrí el cajón de la mesilla y saqué una libreta vieja de tapas de cuero, gastada por los años. Allí tenía anotadas las cosas que de verdad importan: nombres, fechas, documentos, promesas. Me quedé un rato revisando y confirmé lo que ya sabía. La casa seguía a mi nombre. Nunca la había puesto a nombre de nadie más, ni de mis hijos, ni de mi difunta esposa. En paz descanse. Todo seguía siendo mío, tal y como lo había dejado el notario hacía más de 40 años. Entonces, mientras el resto dormía, tomé una decisión más grande que cambiar cerraduras. Una que pondría las cosas en su sitio de una vez por todas. Cuando el primer rayo de sol se coló por las persianas del salón, yo ya estaba despierto. Me preparé mi café negro, el de cada mañana, y me senté en mi sillón junto a la ventana. Desde allí vi pasar a los mismos vecinos de siempre, los árboles del paseo, las fachadas gastadas de mi barrio. Todo igual, pero a mis ojos, distinto. Porque cuando uno decide de verdad, el mundo cambia de color. Ya no había rabia dentro de mí, ni tristeza. Solo esa firmeza tranquila que llega cuando uno se cansa de aguantar. A las 8 en punto me levanté despacio. Fui a mi habitación, abrí la cómoda y saqué un sobre amarillo grande. Dentro estaban todos mis papeles importantes, las escrituras de la casa, los recibos, las cartas, los documentos de toda una vida. Y entre ellos, un número de teléfono que llevaba años guardado. El de un viejo amigo, don Lorenzo Ramiro, abogado de los de antes, de los que todavía te miran a los ojos y te llaman señor, aunque tengas las manos llenas de callos. Guardé el sobre dentro de la chaqueta, me puse el sombrero y salí sin hacer ruido. Caminé por las calles estrechas de Toledo con la calma de quien no tiene prisa, pero sí propósito. La oficina de don Lorenzo quedaba a unas pocas manzanas, subiendo por la avenida principal. Las campanas de Santo Tomé daban las 8:30 cuando llegué. El despacho olía a madera vieja y tinta. Don Lorenzo levantó la vista del escritorio y sonrió. «Hombre, Raimundo, qué sorpresa tan temprana. ¿Qué lo trae por aquí?» «Necesito poner las cosas en regla, Lorenzo», le respondí con voz firme. «No quiero dejar nada al azar». El hombre asintió con seriedad y me ofreció asiento. «Entiendo», dijo mientras sacaba un par de carpetas. «Dígame qué tiene en mente».
Saqué el sobre y lo dejé sobre la mesa. Aquí está todo. Las escrituras, los recibos. Quiero asegurarme de que esta casa no pueda venderse ni tocarse sin mi permiso. Ni ahora, ni cuando yo ya no esté. Don Lorenzo me miró unos segundos y sonrió de lado. Eso se puede hacer, Raimundo, y me parece lo más sensato que ha hecho en mucho tiempo. Mientras él empezaba a revisar los papeles, yo me quedé mirando por la ventana del despacho. Afuera, Toledo seguía con su vida. El vendedor de flores, los niños de colegio, el panadero del barrio. Todo tan normal, pero para mí, cada paso, cada firma, cada respiración era una declaración de respeto hacia mí mismo. Porque había comprendido algo que a muchos les cuesta toda una vida. Cuando uno se respeta, los demás aprenden a hacerlo también. Y yo, sin rodeos, saqué el sobre y lo dejé sobre el escritorio de don Lorenzo Ramiro. Lorenzo, le dije con calma, quiero dejar todo esto en regla. Quiero asegurarme de que, cuando ya no esté, las cosas se hagan como deben ser. Y mientras viva, que nadie me quite lo que es mío. El abogado abrió el sobre, revisó los papeles y asintió despacio, con ese gesto que solo tienen los hombres que ya han visto demasiadas injusticias. Está todo bien conservado, Raimundo. Los documentos están en orden. ¿Qué desea hacer exactamente? ¿Un testamento o una restricción legal? Ambas cosas, respondí. Pero más que un testamento, quiero que desde hoy quede escrito que esta casa no puede venderse, hipotecarse, ni tocarse sin mi firma y mi autorización. Lorenzo comenzó a escribir, moviendo su estilográfica con precisión. Me pidió algunos datos, me mostró párrafos, y entre palabra y palabra le conté lo que había pasado en casa. No di nombres, no hacía falta. Mi hijo, le dije simplemente, ha olvidado lo que es el respeto, y no pienso permitir que eso se convierta en costumbre. El abogado me miró con comprensión y siguió trabajando. Durante casi una hora revisamos, firmamos, sellamos. Cada rúbrica era un golpe sobre la mesa del destino. Cuando terminé, respiré hondo y sentí una paz que no recordaba desde hacía años. Era como si por fin me hubiera quitado una piedra del pecho. Al salir del despacho, el aire fresco de la plaza de Zocodover me dio en la cara. Era media mañana, y Toledo bullía con su vida de siempre. El panadero acomodando las barras recién horneadas, las campanas de Santo Tomé marcando el tiempo, los niños corriendo con mochilas. Caminé despacio hacia casa, saludando con un leve gesto a los vecinos que me reconocían. Ya no tenía prisa. Llevaba la ley en el bolsillo y el alma tranquila. Cuando abrí la puerta con mis llaves nuevas, la casa olía a desayuno y atención. Todos estaban despiertos. Julián, su hermano, mi nuera, los nietos. Algunos fingieron no verme, otros se quedaron quietos. Yo no estaba para rodeos. Entré con paso firme. Dejé el sobre con los documentos sobre la mesa del comedor y dije en voz alta: quiero que todos se sienten aquí un momento. Tengo algo que decir. Tardaron unos segundos en obedecer. Se fueron acercando, uno a uno, con miradas distintas. Curiosidad, fastidio, miedo. Julián, el que había soltado aquella frase en la mesa días atrás, fue el último en llegar. Cuando estuvieron todos, me senté con el sombrero en la mano y hablé despacio, con esa serenidad que da la certeza. Sé que estos días han estado raros. Empecé. Sé que a algunos les pareció exagerado lo de cambiar las cerraduras, pero quiero que lo entiendan bien. Esta casa la levanté yo con mis manos. Me costó años, sudor y sacrificio, y hasta hoy sigue estando a mi nombre. Se miraron entre ellos, inquietos. Seguí hablando sin alterar el tono. Hoy he ido con un abogado y he firmado papeles para que eso quede claro. Nadie puede vender, hipotecar, ni mover un solo ladrillo sin mi permiso. Y cuando yo ya no esté,
Las cosas se repartirán como diga ese documento, no como a ustedes les dé la gana. Un murmullo recorrió la mesa. La nuera cruzó los brazos. El hijo mayor bajó la vista. Julián apretó la mandíbula, pero no se atrevió a decir nada. Yo continué. Y les voy a decir algo más. El respeto no se compra ni se hereda, se gana. Si ustedes me respetan, esta seguirá siendo su casa. Si no, ya saben dónde está la puerta. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ni los nietos se movieron. Solo el reloj del salón seguía marcando las horas como testigo mudo de todo aquello. Me levanté, tomé el sobre y antes de volver a mi sillón añadí, sin levantar la voz: prefiero estar solo en mi casa que acompañado y sentirme un estorbo. Así que ustedes deciden. Y me fui, despacio, dejando que cada uno se quedara con sus pensamientos. No había rabia en mis pasos, solo la firmeza de quien ha aprendido que a veces la mejor lección no se da con palabras, sino con hechos. Me senté en mi sillón de siempre, junto a la ventana, y miré el barrio. Las mismas calles, las mismas fachadas, pero el aire se sentía distinto. Por fin, en mi propia casa, se respiraba algo que llevaba mucho tiempo ausente: respeto, con el ejemplo, no con palabras vacías. Pero claro, eso no significa que todo quedara resuelto, porque hay cosas que, aunque se digan en voz alta, tardan en acomodarse. Y lo que pasó después de ese día, bueno, fue otra historia. Los días que siguieron a aquella mañana fueron más tranquilos por fuera, pero no por dentro. La casa se sentía distinta. Ya no había risas forzadas ni bromas tontas entre mis hijos. Todo parecía moverse en silencio, como si anduvieran de puntillas para no hacerme enfadar, como si supieran que esta vez había puesto un límite de verdad. Y le confieso algo, eso no me daba alegría. No lo hice por orgullo, sino por necesidad. Porque uno puede ser buen padre, buen abuelo, buena persona, pero si no se hace respetar, tarde o temprano lo pisan. Cada mañana seguía con mi rutina de siempre. Me levantaba antes del amanecer, me preparaba mi café negro y me sentaba en el sillón junto a la ventana del salón. Desde allí veía pasar a los vecinos por la calle empedrada. Saludaba con un leve gesto a quien me reconocía y pensaba. Pensaba en lo que había sido mi vida, en los años de trabajo, en los muebles que fabriqué, en las manos encallecidas que levantaron esa casa. A veces me preguntaba en qué momento se había roto el respeto entre padre e hijo, porque no siempre fue así. Cuando mis muchachos eran pequeños, me miraban como si yo fuera un héroe. Pero los años cambian a la gente, la vida, los intereses, el dinero, todo eso va desgastando lo que antes parecía inquebrantable. Una tarde, mientras barría el patio, mi nieta menor, la más pequeña de los dos, se me acercó. Tenía esa expresión seria de los niños, que piensan más de lo que dicen. ¿Qué pasa, Lucía?, le pregunté sin mirarla, pasando la escoba con calma. Abuelito, ¿por qué cambiaste las llaves?, me dijo con un hilo de voz. Esa pregunta me golpeó el pecho con suavidad, pero con fuerza, porque me di cuenta de que, para los niños, las cosas no son tan sencillas como para nosotros. Me apoyé en el palo de la escoba y me agaché un poco para quedar a su altura. Mira, hija, le dije, a veces, para que los mayores entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras, pero es solo para que no se olviden de algo importante. El respeto es lo primero. Ella asintió despacio y se quedó callada, y en sus ojos vi algo que no veía en nadie desde hacía mucho. Cariño sincero. No lástima ni obligación, sino ese afecto puro que solo los niños pueden sentir. Pasaron un par de semanas así. No hubo grandes conflictos, pero sí esa tensión invisible que flota en el aire cuando hay cosas que no se dicen. Yo mantenía todo en orden.
mis papeles guardados, mis llaves a salvo, mis documentos escondidos en el cajón. Ya había aprendido a no confiar del todo, ni siquiera en los de mi propia sangre. Porque cuando uno envejece, empieza a ver cosas que antes no quería ver. Las miradas entre mis hijos, las conversaciones cortadas cuando entraba en la habitación, los silencios cómplices. Era evidente que tramaban algo, y no me equivocaba. Una mañana, el mayor, ese que siempre fue más callado y prudente, se me acercó con un papel en la mano. Tenía el gesto serio, como quien viene con una propuesta importante. Se sentó frente a mí, en la mesa del comedor, y empezó con voz baja. «Papá, he estado pensando, ¿no sería mejor dejar todo arreglado para que no haya líos después?» Lo miré fijo, sin moverme. Sabía perfectamente a qué se refería. «¿Y por qué te preocupa ahora eso, si nunca antes te importó?» Le respondí sin perder la calma. Él bajó la mirada, removiendo el papel entre los dedos. «Porque», titubeó, «ya no somos tan jóvenes, papá, y no quiero que el día de mañana haya problemas entre Julián y yo». Me recliné en el respaldo del sillón y suspiré despacio. «Los problemas no los causa el papel, hijo», le dije. «Los causa la falta de respeto». Se quedó callado. Yo tomé un sorbo de café frío y añadí: «Lo que había que arreglar ya está arreglado. Y si un día hay líos, no será por mí». Él asintió sin discutir y se marchó en silencio. Yo me quedé mirando por la ventana otra vez, viendo las torres de Toledo a lo lejos, doradas por el sol de abril. El aire olía a tierra mojada y a calma, pero dentro de mí sabía que la tormenta no había terminado. Porque en las familias, cuando el dinero y el orgullo se mezclan, el respeto siempre acaba siendo lo primero que se pierde. «Porque ya no estamos tan jóvenes, papá», me dijo con tono serio, «y no quiero que haya problemas entre los hermanos el día de mañana». Le di un sorbo a mi café, lo miré otra vez y respondí despacio: «Eso ya está arreglado, hijo». Fui con el abogado. Todo está escrito, firmado y sellado. No habrá problemas, porque las cosas se harán como yo las dejé. Él apretó el papel que tenía en la mano, pero no dijo nada más. Se levantó, se metió el papel en el bolsillo y se fue, serio, sin mirarme. Me quedé solo en el comedor, con el eco de sus pasos apagándose por el pasillo. Y fue ahí, mientras el reloj marcaba las 6:15 de la tarde, cuando entendí que ya no era solo una cuestión de respeto, era algo más profundo. El paso del tiempo, la certeza de que si yo no cuidaba lo mío, nadie más lo haría. Esa misma noche, cuando todos dormían, me levanté otra vez. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé allí, de pie, mirando la oscuridad. Cada mueble, cada baldosa, cada grieta en la pared tenía una historia mía. Esa casa no era solo paredes y techos, era el resumen de mi vida. Me prometí que, si algún día tenía que irme, sería porque yo lo decidía, no porque nadie me echara. Lo que no sabía era que esa decisión, cambiar las cerraduras, poner las escrituras en regla, iba a tener consecuencias. Porque los hijos, cuando se sienten desplazados, no siempre reaccionan con calma, y eso lo descubriría muy pronto. Los días siguientes se respiraba un aire raro. No era solo el silencio ni las miradas esquivas. Era esa forma en la que bajaban el tono de voz cuando yo entraba en la sala, o cómo se encerraban en el cuarto, hablando por teléfono con los móviles pegados a la oreja. Uno no necesita ser adivino para saber cuándo, en su propia casa, están tramando algo. Y se lo digo con el corazón en la mano. No me sorprendía. Porque cuando uno deja de servirles a los hijos como ellos esperan, ya no lo ven como a un padre, sino como a un estorbo. Y por más que me doliera, yo ya había aceptado esa verdad. Fue un miércoles por la tarde de abril de 2024.
El sol bajaba detrás de las torres de Toledo, pintando las fachadas de un tono dorado que me recordaba los veranos antiguos. Yo estaba en mi sillón de siempre, con la ventana abierta, mirando cómo las sombras se alargaban en la calle. Entonces Julián, mi hijo menor, el mismo que me había llamado viejo inútil, entró al salón. Llevaba las manos juntas, la cabeza gacha, y se sentó frente a mí sin levantar la vista. «Papá», dijo con esa voz insegura de quien sabe que va a decir algo que no gusta. «Hemos estado hablando con mi hermano». No contesté. Seguí mirando por la ventana, como si el asunto no fuera conmigo, porque ya intuía por dónde venía la cosa. «Y creemos que sería mejor», continuó, «que te fueras a un sitio donde estés más cuidado, ¿sabes? Un lugar con médicos, enfermeros, gente que te ayude». Giré la cabeza despacio y lo miré fijamente. «¿Un asilo?», pregunté con calma, como si no hubiera entendido bien. «No es porque no te queramos aquí, papá», añadió rápido, levantando las manos. «Es por tu bien, para que estés más atendido». Me quedé observándole largo rato. No había rabia en mi mirada, solo una tristeza fría, honda. Respiré despacio y le pregunté sin perder la serenidad: «¿Y ya tienen el sitio escogido?». Él se encogió de hombros, incómodo. «Estuvimos viendo opciones», murmuró evitando mis ojos. Ahí lo entendí todo, no hacía falta que dijera más. Ya lo tenían planeado. Querían sacarme de mi casa, apartarme con excusas de cuidado y comodidad. Volví la vista hacia la ventana y me quedé en silencio. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de rojo. Escuché a lo lejos las campanas de Santo Tomé marcando las 7. «¿Sabes, hijo?», le dije por fin, sin levantar la voz. «La gente siempre dice que hace las cosas por el bien de uno, pero en realidad lo que quieren es quedarse tranquilos ellos». Julián no supo qué responder. Bajó la mirada y se levantó despacio. Antes de salir del salón, murmuró: «Piénsalo, papá, no es una mala idea». Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Solo el reloj sonaba con su tic-tac obstinado. Me quedé mirando el reflejo del atardecer sobre la pared, sabiendo que lo que venía no iba a ser fácil. Porque una cosa es defender la casa con cerraduras, y otra, defender la dignidad, cuando los tuyos ya han empezado a planear cómo sacarte de ella. Me levanté del sillón con la calma de siempre y fui hacia la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las llaves nuevas, las que solo yo tenía. Las miré un segundo, sentí su peso en la mano y las volví a guardar. Sabía que se acercaba el momento de actuar. Esa noche no cené con ellos. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé en silencio recordando cosas. Cada ladrillo, cada mueble, tenía algo mío. Me prometí que si algún día me iba, sería porque yo lo decidía. Por la mañana me vestí con mi camisa azul clara y salí a la ferretería. Compré un candado grande y volví antes de que se despertaran. Cerré la puerta y me senté otra vez en el sillón, esperando. Cuando empezaron a salir, les mostré el candado y dije: «Quien no respete, se va y no vuelve a entrar». Después del candado, la casa cambió. Había tensión, susurros, miradas esquivas. Mis hijos caminaron como si pisaran vidrio. Yo me senté y observé. Una tarde, mientras limpiaba la escopeta vieja, el del medio se sentó a mi lado. Tenía la mirada llena de culpa y miedo. «Papá», dijo, «nos hemos pasado. Nos asustamos con el papeleo y pensamos en evitar problemas. No fue la mejor forma, pero quiero arreglarlo». No me bastaba una disculpa vaga. Sabía que detrás de la voz había miedo al dinero y a las escrituras. Aún así, era un inicio. «¿Arreglarlo cómo?», pregunté. «Que te quedes con nosotros», respondió. «Vivir aquí, con reglas claras. Yo me comprometo a estar más, a ayudar, y si hace falta,
Firmamos un documento en el que nos comprometemos a respetarte y a no tocar lo que es tuyo. Le dije que ya había ido al abogado y que no confiaría solo en promesas. Quería hechos, no palabras. Trae pruebas, le pedí. Vive la casa unos días y demuestra que es sincero. Y sobre todo, respétame. Él asintió y me abrazó torpemente. No era la reconciliación perfecta, pero había un gesto humano. En los días siguientes, el del medio empezó a cumplir. Arregló la gotera, trajo pan por la mañana, estuvo más en casa. Julián, el menor, se mantuvo distante. La nuera siguió fría, observando desde la cocina. Yo no bajé la guardia, mantuve el candado, tuve a mano el acta notarial y seguí con mi rutina. Café negro, sillón junto a la ventana, mirar las calles de Toledo. Una tarde vi a alguien extraño en la reja. A través del cristal observé cómo intentaba forzar el candado. Antes de que me viera, apareció Julián desde el costado. El hombre dejó la herramienta y se fue corriendo. Lo entendí en ese instante. Habían traído a otro para violentar la puerta. Me quedé frente a la reja con el palo en la mano. Cuando Julián me vio, bajó la mirada. No es lo que parece, balbuceó. Yo recogí la herramienta que había quedado tirada y se la di. Llévatela, le dije, y escucha. La próxima vez que intentes algo así, llamaré a la policía. Él guardó la herramienta y entró. No habló. Esa noche dormí con la radio puesta. Pensé que aquello sería el final, pero no lo era. Porque en las familias donde hay dinero de por medio, las decisiones se vuelven peligrosas. Y aunque yo había puesto candados y papeles, la lucha por la dignidad era diaria. Mi casa seguía siendo mía, pero la paz, esa se gana cada mañana. Al día siguiente fui al despacho de don Lorenzo y le conté lo del intento de forzar la puerta. Levantamos un acta y dejamos constancia. También pedí que se colocara una notificación legal en la puerta, que nadie podía mover nada sin mi permiso. Salí del despacho más tranquilo. Muy bien. Se sentó en silencio a mi lado mirando al suelo hasta que por fin soltó. Papá, creo que nos pasamos de la raya. No le respondí de inmediato. Seguí limpiando el cañón de la escopeta vieja, con calma, como si lo que acababa de decir no tuviera importancia. Pero por dentro algo se me removió, porque aunque uno quiera hacerse el fuerte, aunque diga que ya no necesita a nadie, sigue siendo padre. Y que un hijo reconozca algo así, no es poca cosa. Cuando terminé de pasarle el trapo, guardé el arma en su sitio y cerré el armario con llave. Me senté de nuevo en el sillón, respiré hondo y lo miré. ¿Y por qué lo dices ahora, hijo?, pregunté. Él se encogió de hombros, con la mirada baja. Porque lo hemos hablado entre nosotros y creo que no supimos valorar todo lo que hiciste por nosotros, papá. Sus palabras sonaban sinceras. Lo noté, pero también entendí que no todos en la casa pensaban igual. Porque mientras él hablaba así, los otros seguían mirándome como si fuera un estorbo, un mueble viejo que no sabían todavía cómo quitar del medio. Me alegra que lo entiendas, le dije al fin, pero eso no cambia nada. Las reglas ya están puestas. Asintió en silencio. Se levantó despacio y se fue, sin añadir una palabra. Yo me quedé solo con mi taza de café al lado, mirando el suelo. Pensaba en todo lo que había pasado, en cómo había llegado hasta ese punto. No es fácil hacerse viejo y tener que poner límites a tus propios hijos, pero a veces es la única manera de que las cosas no se descontrolen. Esa misma noche, después de cenar, volví a revisar los papeles. Saqué el sobre donde guardaba la escritura de la casa, los documentos firmados con don Lorenzo Ramiro, mi abogado, y comprobé que todo estuviera en orden. Quería estar seguro de que, si algún día a alguno se le ocurría una idea rara, yo tuviera cómo defender lo mío. No me tembló la mano. No era miedo, era precaución.
como quien revisa las cerraduras antes de dormir. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó a la mañana siguiente. Apenas amanecía. Yo estaba en la cocina preparando el café cuando escuché un ruido seco en la entrada. Fui a asomarme, y ahí lo vi. Julián, mi hijo menor, el mismo que me había llamado viejo inútil, estaba intentando forzar el candado con una herramienta. No me vio al principio. Yo me quedé en silencio, observando, con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Cuando por fin levantó la vista y se dio cuenta de que yo estaba allí, se detuvo en seco, con el rostro tenso, los ojos abiertos como platos. «¿Qué haces?», le pregunté con la voz baja, pero firme. Él tartamudeó. «Nada, papá, solo estaba revisando». No terminé de oír la excusa. Me acerqué despacio, con las manos en los bolsillos, y lo miré a los ojos. «No hace falta que me expliques nada. Sé lo que estás haciendo», le dije, «y te lo voy a decir una sola vez. El que quiera quedarse en esta casa, lo hace respetando mis reglas. El que no, agarra sus cosas y se va. Así de simple». Bajó la cabeza, sin decir palabra. Guardó la herramienta en el bolsillo y se alejó, caminando despacio hacia adentro. Yo me quedé ahí, de pie frente al portón, con el corazón apretado, pero firme. Porque, aunque duela, a veces hay que demostrar que uno sigue siendo el dueño de su casa. Esa tarde tomé una decisión todavía más fuerte. Fui al teléfono y llamé a don Lorenzo. «Ramiro, necesito que vengas a casa», le dije. «Hay que dejar todo por escrito, más claro aún que la última vez». Él no hizo preguntas. Solo me respondió que en 1 hora estaría allí. Mientras esperaba, me serví otro café y me senté en el sillón, mirando por la ventana. El cielo sobre Toledo tenía ese color gris que anuncia tormenta. Y pensé en algo que mi padre solía decirme cuando era niño. Las casas no se defienden con ladrillos, se defienden con carácter. Y en ese momento, supe que esa tarde no solo iba a firmar un papel, iba a poner un límite que mis hijos no podrían cruzar nunca más. Porque llega un punto en la vida en que ya no se trata de orgullo, sino de dignidad. Y esa, hijo mío, no se negocia. Y cuando don Lorenzo llegó, le expliqué con toda claridad lo que quería. «Quiero que se haga un acta notarial donde conste que mientras yo viva, esta casa es mía, intransferible, intocable. Que cualquier intento de sacarme de aquí o de cambiar las cosas sin mi permiso sea considerado ilegal». Él asintió, con la seriedad de quien entiende el peso de las palabras. Tomó nota de todo y comenzó a redactar el documento ahí mismo, en el comedor. Mis hijos estaban en el pasillo, observando desde lejos, en silencio. No se atrevían a decir ni una palabra. Sabían que no podían hacer nada. Firmamos el acta. Yo con pulso firme, sin temblar. Y cuando don Lorenzo Ramiro se marchó, me senté de nuevo en mi sillón con la cabeza en alto. Esa era la última pieza que me faltaba para quedarme tranquilo. O eso creía, porque claro, uno nunca puede confiarse del todo. Y lo que ocurrió unos días después me demostró que, aunque uno ponga todas las trabas legales del mundo, hay cosas que solo se resuelven con carácter, con presencia, con la palabra bien dicha. Los días siguientes transcurrieron en un silencio espeso, casi irrespirable. Era como si todos esperaran a ver quién sería el primero en romperlo. Yo, por mi parte, seguía con mi rutina de siempre. Levantarme temprano, preparar mi café solo, barrer el patio y cuidar las macetas de geranios junto a la ventana. Por fuera, todo parecía igual, pero por dentro sabía que algo se movía. Desde el episodio del candado y la llegada del abogado, ninguno de mis hijos me había hablado directamente. Todo eran gestos, murmullos, pasos apagados por el pasillo. Y aunque tenga 74 años, no soy ingenuo. Uno puede envejecer,
perder fuerza en las manos, incluso el pelo, pero la cabeza, si se usa bien, sigue funcionando. Y la mía funcionaba perfectamente. Notaba los movimientos, las salidas a horas raras, las llamadas a escondidas, las visitas de gente que yo no conocía y que entraban sin saludar. Era como si me quisieran borrar de mi propia casa. Una mañana, mientras limpiaba el polvo de mi vieja radio en el patio, escuché al del medio hablando por teléfono en la cocina. No me acerqué, pero desde donde estaba se oía todo. «Hay que hacer el trámite cuanto antes», decía en voz baja, «antes de que se nos complique más». Ahí lo confirmé. No iban a dejar las cosas quietas. Por mucho que hubiera firmado con el abogado, seguían buscando la forma de quedarse con lo que era mío, de sacarme de mi lugar. Esa misma tarde decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Salí de la casa con las llaves y el candado en el bolsillo, y me dirigí hacia la notaría del casco antiguo de Toledo, donde siempre he hecho mis trámites. Llevaba bajo el brazo el sobre con todos mis papeles, las copias de las escrituras y los documentos firmados con don Lorenzo. El notario jefe, don Bonilla, un hombre mayor con el que ya había tratado hace más de 40 años, cuando compré el terreno, me recibió con respeto. «Don Raimundo, ¿qué lo trae por aquí otra vez tan pronto?», preguntó mientras me ofrecía asiento. «Mis hijos están buscando la forma de quitarme lo que es mío», le respondí sin rodeos. «Quiero dejar todo aún más atado, que quede por escrito que esta casa me pertenece hasta el último día que yo respire. Y si alguien intenta mover un solo papel sin mi permiso, que se meta en un buen lío legal». Bonilla asintió. Entendió al instante. Tomó la pluma y empezó a redactar un documento adicional, una declaración jurada. En ella constaba que la propiedad pertenecía exclusivamente a Raimundo Luján Ferrer mientras viviera, y que cualquier intento de modificar su titularidad sería inválido. Leí cada línea despacio antes de firmar. El papel crujió bajo mi mano mientras estampaba mi firma. Bonilla selló el documento con su timbre oficial y me entregó una copia, guardando la otra en el archivo de la notaría. Cuando salí de allí, sentí una calma extraña. El aire de abril en Toledo estaba fresco, y las campanas de San Juan de los Reyes sonaban a lo lejos. Ya no era solo un asunto familiar. Ahora, la ley estaba completamente de mi lado. Volví caminando despacio por la calle Comercio, con el sobre bajo el brazo. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. Pensé que tal vez, por fin, podría tener paz. Pero lo que aún no sabía era que la verdadera batalla no se peleaba en los papeles, sino dentro de las 4 paredes de mi casa. Y esa, créame usted, todavía no había terminado. Familia, agachado junto a la verja, forzando el candado con una herramienta. No me había visto. Me quedé quieto, observando desde la sombra del porche. El sol apenas despuntaba sobre los tejados de Toledo, tiñendo las paredes de ese tono anaranjado que anuncia el comienzo de un nuevo día. Entonces, el hombre levantó la cabeza y al notar mi presencia, se congeló. Llevaba una gorra, gafas oscuras y una chaqueta vieja. No lo conocía. Y justo en ese instante, desde el lateral de la casa apareció Julián, mi hijo menor. Cuando lo vi, lo entendí todo. El extraño no había venido solo. Lo había traído él, el mismo que unas semanas antes me había llamado viejo inútil, el mismo que ahora pretendía sacar ventaja de la casa donde nació. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, sin alzar la voz, pero con esa calma que intimida más que un grito. El desconocido dio un paso atrás y se quedó mirando a Julián, esperando una señal. «Es un amigo, papá», respondió él, nervioso. «Solo venía a ayudarme a cambiar el candado». «¿A cambiarlo?», repetí despacio, curioso, porque no recuerdo haber pedido ayuda para eso. El silencio que siguió fue denso.
El tipo dejó la herramienta en el suelo, murmuró algo inentendible y se marchó casi corriendo, dejando a mi hijo allí, con la cara pálida. Yo me agaché, recogí la herramienta con cuidado y se la tendí a Julián. «Toma», le dije, «y escucha bien. La próxima vez que intentes algo así, no voy a hablar. Voy a llamar a la Guardia Civil». Él bajó la cabeza sin atreverse a replicar. Metió la herramienta en el bolsillo y se metió en casa sin mirarme. Yo me quedé allí un rato más, mirando el candado, con el corazón apretado, pero la mente clara. Porque una cosa es perdonar, y otra muy distinta es permitir que te sigan faltando al respeto. Esa misma tarde, mientras el aire olía a lluvia y a hierro viejo, llamé otra vez a don Lorenzo Ramiro. «Lorenzo, necesito que vengas», le dije con voz firme. «Quiero dejar constancia de todo lo que ha pasado». Llegó poco después del mediodía, con su maletín de cuero y su calma habitual. Le conté todo. El intento de forzar la reja, la presencia de un desconocido, la actitud de mis hijos. Él me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé, asintió. «Esto ya no es solo un conflicto familiar, Raimundo», me dijo. «Hay que actuar por la vía legal». Se sentó en la mesa del comedor y redactó una nueva acta notarial, detallando lo sucedido. Luego, propuso algo más. «Podemos notificar a las autoridades locales para que quede constancia pública de la propiedad y de su derecho de permanencia», añadió. Acepté. Firmamos los papeles, uno tras otro. Mientras el abogado colocaba los sellos, noté cómo el ambiente de la casa se cargaba. Mis hijos, que merodeaban por el pasillo, escuchaban sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sabían que algo se les escapaba de las manos. Cuando don Lorenzo se marchó, me quedé solo otra vez. Fui hasta el portón, pasé la mano por el candado y sonreí. Ya no era solo un pedazo de metal, era el símbolo de mi dignidad, de mi derecho a decidir sobre mi vida y mi casa. Pero como suele pasar, la calma duró poco. 2 días después, un viernes nublado, volví a notar ese silencio pesado en el ambiente. Mis hijos evitaban cruzarse conmigo. Me di cuenta de que se habían rendido, al menos por ahora, y eso me dio una paz extraña. Salí al patio con mi café y me senté en el banco de piedra, bajo el limonero. Escuché las campanas de la catedral marcando las 8 y pensé que, a pesar de todo, aún tenía fuerzas. A veces, en la vejez, la vida te pone a prueba no con enfermedades ni dolores, sino con algo más duro, la traición de los tuyos. Y sin embargo, no me sentía derrotado. Había aprendido algo, que un hombre puede perder muchas cosas con los años, la vista, la fuerza, la paciencia, pero lo que nunca puede perder es la dignidad. Así que ahí me quedé, viendo el amanecer sobre los tejados de Toledo, con la radio sonando bajito y las llaves de mi casa colgando de mi bolsillo. Porque mientras me quede aliento, esta casa, mi casa, seguirá siendo mía. Y nadie, ni siquiera mis propios hijos, me la va a quitar. Ya todo está dicho. La vida te guarda una última palabra. Esa noche dormí poco, no por miedo, sino por pensamiento. Me levanté antes del amanecer, con ese aire fresco que corre por las calles de Toledo cuando todavía no han abierto las tiendas. Preparé mi café negro, el de siempre, y me quedé mirando la ventana. Allí, en el reflejo del cristal, vi a un hombre mayor, cansado pero con la mirada firme. Raimundo Luján Ferrer, 74 años, carpintero jubilado, todavía dueño de su casa y de su destino. La notificación seguía pegada en la puerta, un papel sencillo, pero poderoso. Nadie podía tocar la propiedad sin mi consentimiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la ley estaba conmigo y no contra mí. A media mañana apareció Julián, el menor,
con el rostro desencajado. Me miró sin atreverse a hablar. Detrás de él venía su hermano del medio, más prudente, con los ojos bajos. «Papá», empezó el pequeño, «no hacía falta llegar tan lejos. La policía, papá, somos familia. La familia no rompe candados», le respondí sin apartar la vista del café. La familia no necesita abogados para entender lo que es el respeto. El silencio se hizo otra vez. Luego se fueron, murmurando entre ellos. Yo me quedé tranquilo. La casa olía a madera vieja y café recién hecho. Y pensé que si esa era la calma que tanto había buscado, entonces valía la pena haber pasado por todo lo anterior. Pero el detalle del que le hablo no tardó en llegar. 3 días después, el cartero tocó la puerta. Traía un sobre grande a mi nombre, con sello del registro de la propiedad de Toledo. Lo abrí despacio, con cuidado. Dentro había una copia certificada del documento que había firmado semanas atrás con el notario don Bonilla y el abogado don Lorenzo Ramiro. El acta había sido validada, sellada y archivada oficialmente. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie, podía tocar mi casa sin mi autorización legal. Sonreí, no por orgullo, sino por alivio. Salí al patio, me senté en el banco de piedra y respiré profundo. El aire olía a tierra húmeda. Mis manos, aún firmes, pasaron por la superficie áspera del sobre. Ahora sí, pensé, ya no hay nada que discutir. Esa misma tarde, mientras el sol se escondía detrás de los tejados, vi pasar a mi nieta pequeña, Lucía, con su bicicleta. Se detuvo frente a mí y me preguntó con inocencia: «Abuelo, ¿por qué hay un papel en la puerta?». Le sonreí. «Porque a veces, mi niña, los papeles son lo único que hace que la gente recuerde quién manda en su propia casa». Ella rió sin entender del todo, pero me abrazó antes de irse. Ese abrazo me devolvió algo que creía perdido, la ternura que había desaparecido entre tanta desconfianza. Esa noche dormí mejor, pero el destino, como siempre, tenía reservado un último movimiento. Al día siguiente, mientras escuchaba la radio en el salón, alguien llamó a la puerta. Era don Lorenzo Ramiro, el abogado. Venía con expresión seria. «Raimundo, vine a avisarle que uno de sus hijos ha intentado impugnar el documento», me dijo con calma. No me sorprendí, solo asentí. Sabía que lo intentarían. «Pero ahora tienen las de perder, ¿verdad?». «Así es», contestó él. «La ley lo protege, don Raimundo. Ya no pueden hacer nada». Nos dimos la mano. Él se marchó y yo me quedé en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Pensé en mis hijos, en cómo los había criado, en cómo el amor puede transformarse en codicia sin que uno lo vea venir. Y me repetí en voz baja, casi como un rezo: «El respeto no se compra ni se hereda, se gana. Y si hace falta defenderlo hasta el último día, así será». Fui hasta la ventana y miré el portón. El candado brillaba bajo el sol, firme, inquebrantable. En ese momento supe que, pase lo que pase, mientras tuviera mis manos y mi voluntad, nadie me sacaría de ahí. Porque no se trata solo de ladrillos y paredes. Se trata de historia, de dignidad, de amor propio. Y yo, Raimundo Luján Ferrer, aunque viejo, seguiría de pie en mi casa de Toledo, defendiendo lo que construí con mis propias manos. Ya había visto muchas cosas en esta vida, pero lo que pasó aquellos días me enseñó que incluso cuando uno cree haberlo vivido todo, siempre queda una última lección. Después de la visita de los oficiales y del abogado, la casa quedó sumida en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Ni las risas forzadas, ni la televisión encendida. Nada. Solo pasos que se oían a lo lejos, voces bajas y miradas esquivas. Era como si el aire mismo supiera que algo había cambiado.
Ya no era el hogar alegre donde mis hijos corrían de pequeños. Ahora era un campo de batalla invisible. Pero esta vez, las reglas las ponía yo. Y no lo hacía por orgullo, sino por necesidad. Una tarde, mientras barría el patio, se me acercó mi nieto mayor, Samuel. Un muchacho alto, flaco, de unos 20 años. Se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, sin saber muy bien cómo empezar. «Abuelo, dicen que usted ya no debería vivir solo», me soltó de golpe. Apoyé las manos sobre el palo de la escoba y lo miré despacio. «¿Y tú qué piensas, Samuel?» «No sé, solo repito lo que escucho». «Entonces escucha esto», le dije. «Uno puede estar rodeado de gente y aún así sentirse solo. Lo importante no es cuántos hay a tu lado, sino quién te respeta de verdad». El chico bajó la mirada, asintió en silencio y se fue sin decir nada más. Me quedé solo otra vez, mirando el suelo, con esa mezcla de tristeza y serenidad que uno siente cuando comprende que los años te han dado razón, pero a un precio alto. Esa misma noche, cuando ya estaba acostado, escuché un ruido seco en la puerta principal. Me levanté con calma, agarré el bastón y fui hacia el pasillo. Había sombras moviéndose fuera, voces bajas. Enseguida entendí. Volvían a intentarlo. La puerta se abrió de golpe. Habían roto el candado. Entraron Julián, mi hijo menor, y su hermano del medio. Venían tensos, decididos. «Papá, esto no puede seguir así», dijo Julián con tono firme. «No puede tenernos encerrados. Esta casa es de todos». Los miré fijo, sin miedo. «¿De todos o mía?», pregunté avanzando un paso. Se quedaron callados. Sabían la respuesta. «Mañana vais a tener una sorpresa», añadí, «una que no os va a gustar». Volví a mi cuarto y cerré la puerta. Dormí poco, pero dormí tranquilo. Al amanecer, el aire de Toledo estaba frío y claro. Me vestí con mi camisa azul, la que reservo para los días importantes. Saqué del cajón las llaves y el sobre con los documentos. Era el momento. Tomé mi café despacio, mirando por la ventana cómo la luz del sol empezaba a pintar las fachadas. Luego agarré mi bastón, me puse el sombrero y salí de la casa, cerrando con llave por última vez. Esa mañana no fui a la ferretería ni a la notaría. Fui directo al registro de la propiedad, donde me esperaba don Lorenzo Ramiro con todos los papeles listos. Firmamos la venta de la casa, pero no a mis hijos, ni a nadie de la familia. A un comprador externo, un hombre de confianza del abogado, que pagaba el precio justo y que no tenía intención de vivir allí, solo invertir. Cuando terminé de firmar, sentí una paz que hacía años no sentía. Ya no era mi casa, pero tampoco sería suya. Regresé al mediodía. Mis hijos estaban reunidos en la sala. Los miré uno a uno. «Esta será la última vez que cruce esta puerta», les dije. «La casa ya no es mía. La vendí». Sus rostros cambiaron de color. Julián se levantó bruscamente. «¿Cómo que la vendiste?». «Así como lo oyes. En unas semanas tendréis que buscar otro lugar donde vivir». El silencio fue absoluto. Dejé las llaves sobre la mesa junto al sobre vacío. «Les di mi vida entera», dije. «Los crié, los cuidé, los defendí. Y aún así me llamaron viejo inútil. Así que ahora decido yo. Prefiero dormir bajo un árbol que vivir donde no se me respete». Tomé mi sombrero y caminé hasta la puerta. «Cuidaos», añadí antes de salir. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y me marché, sin mirar atrás, caminando despacio por las calles empedradas de Toledo, con el bastón en una mano y la dignidad en la otra. Porque a mis 74 años entendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque sea solo, aunque duela. Y si alguien me pregunta qué me queda, les diré la verdad. Me queda mi nombre, mi libertad y mi paz. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar,
pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.